Los planes para crear el resto de los puntos de sangre seguían en pie, así que el siguiente ataque era para Ishbal. Pero ¿cómo armar una guerra con una nación pacífica que no le hacía daño a nadie? La única forma era provocándola, haciendo enfurecer a su pueblo. Los ishbalanos se caracterizaban por ser particularmente religiosos y por poseer piel morena, cabello negro o plata y ojos rojos. Su líder y profeta era el gran líder espiritual y clérigo Loge Lowe. Justo ahí vivía un joven y su hermano, que desde siempre se había interesado por la alquimia y la alquestría. Con el tiempo, poco a poco se fue dando cuenta de que en Amestris existía un componente inhibidor entre la alquimia y la energía tectónica, por lo que los alquimistas no podían utilizar sus habilidades en su máxima expresión, así que para corregir la alquimia que existía en ese país, fusionó ambos conocimientos y al combinar el círculo de transmutación humana con el círculo de la alquestría, le dio como resultado un círculo de transmutación invertido, que anularía a la piedra filosofal que estorbaba en medio de Amestris, que era básicamente el homúnculo del frasco. Una vez descubierto esto, guarda sus escritos con un lenguaje complicado para que no cualquiera lo pudiera descifrar, y además se tatuó en cada brazo los trazos para la descomposición y la composición de la materia, algo que le daría un poder increíble. Claro que esto le tomaría años, y no lo lograría realizar sino hasta el año de 1908. Para que la guerra comenzara, en el año de 1901, el homúnculo Envidia se dirigió hacia Ishbal y tomó la forma de un militar de Amestris. Una vez hecho esto, toma una pistola y le dispara sin más preámbulos a una pequeña niña ishbalana, lo que desató el caos. Esto era guerra. De por sí los ishbalanos no estaban muy de acuerdo con su unificación con Amestris, ahora menos. Y así fue como empezó una guerra fría que duraría 7 años seguidos. Así se justificaban los próximos ataques a Ishbal, y eso fue justo lo que ocurrió. A partir de ese día las cosas se tensaron y se empezaron a armar rebeliones ishbalanas en contra de los altos mandos de Amestris. Uno de los sitios más afectados fueron los campos de Risenbull. Entre esos años murió mucha gente, algunos a causa de la Guerra Fría, otros por enfermedades o simplemente se dejaban morir. Aproximadamente en el año de 1903, Hohenheim descubre los planes del homúnculo del frasco y lo que quiere hacer con Amestris, por lo que viaja por toda Amestris para buscar una solución. Y en todo su viaje va dejando piedras filosofales en puntos clave para poder hacer algo cuando el homúnculo haga su transmutación humana. Justo después de que se va, también Winry Rockbell, la amiga de los hermanos Elric, se queda con su abuela Pinaco Rockbell, debido a que sus padres, Sarah y Urey Rockbell, se van hacia Ishbal para ayudar a los habitantes lastimados por las revueltas. Sus padres eran doctores y solo querían ayudar. Conforme fueron creciendo, los hermanos Elric se interesaron por la alquimia y se leían todos los libros de su padre. Como su madre los elogiaba por sus logros alquímicos, estos continuaron. Hasta que un día en el año de 1904 su madre fallece y se quedan huérfanos debido a que Hohenheim ni siquiera se apareció. Antes de fallecer, esta le pide a Pinaco Rockbell que le diga a Hohenheim que la disculpe, que tuvo que morirse antes de que volviera. Junto con su muerte, los hermanos Elric se quedaron pensando en que quizá podrían hacerla volver utilizando una transmutación humana. Para sobrevivir los acogió la abuela Pinaco, aunque estos no paraban de regresar a su casa para continuar con sus investigaciones. Un par de años más adelante se encuentran con Izumi y con su esposo Sig Curtis y le piden que los enseñe a ser alquimistas. Antes de entrenarlos, esta los manda por un mes a una isla y les dice que si entienden la siguiente frase y sobrevivían, entonces los entrenaría en serio. La frase era: uno es todo y todo es uno, la cual entienden con el tiempo y comprenden que la esencia de la alquimia es la esencia de la vida misma. Luego de ello, esta los entrena en combate al mismo tiempo que les enseña alquimia. Pasan los años y la Guerra Fría continuaba, y en el año de 1906 fallece Vidhul Heukiji, el maestro de Roy Mustang. Luego de la muerte de su maestro, este último observa sus descubrimientos que se encontraban en la espalda de su hija Raisa, por lo que aprende a dominar su alquimia del fuego. Más tarde, Raisa se une a la milicia de Amestris y se convierte en la asistente de Roy Mustang. Y para el año de 1908, el Führer ordena el exterminio de los ishbalanos, por lo que la mayoría de los militares y los alquimistas estatales fueron a la guerra. Solo por poner algunos ejemplos, el mismo Roy Mustang asistió. También asiste Maes Hughes y Raisa Heukiji, Louis Armstrong, el alquimista carmesí Solf Kimball, el alquimista de hielo Isaac McDougall, y entre los científicos se encontraba el Dr. Knox y Tim Marco. Y te preguntarás, ¿para qué necesitaban científicos en la masacre de Ishbal? Pues para crear piedras filosofales y experimentar. Y junto con esas experimentaciones se fundó el laboratorio número 5, en el que utilizaban a decenas de personas para hacer transmutaciones humanas y crear nuevas piedras filosofales. Solo que estas piedras, a diferencia de la que tiene en su cuerpo el homúnculo del frasco, tienen mucho menos poder y se rompen cuando se utiliza todo.
Es por ello que a estas se les conoce como piedras filosofales falsas o desechables. Algunos científicos disfrutaban de la experimentación, mientras que otros como Marco y Knox no hacían más que contar los días para huir de ahí. En medio de la guerra, Louis Armstrong no resiste y prefiere huir porque siente que lo que están haciendo es incorrecto. La batalla fue tan grave que el líder de los Ishbalanos, Lowell Loge, intenta dar su vida a cambio de su pueblo, pero el Führer se rehúsa. Después de todo, la idea de ir a Ishbal era la de hacer un punto de sangre, más no una guerra provocada por las diferencias de razas. Y aunque la guerra estaba muy pareja, todo cambió cuando le dieron una piedra filosofal al alquimista carmesí, quien la utiliza y prácticamente él solo gana la guerra. Le gustó tanto el poder que no devolvió la piedra y hasta se la tragó matando a los testigos. El alquimista carmesí fue el responsable de asesinar a todos los familiares de Cicatriz. Cicatriz era el hermano de aquel Ishbalano que descubrió el círculo de transmutación invertido. Luego de un terrible ataque, el Ishbalano rescata a su hermano utilizando su alquimia, aunque sacrificándose a cambio de este, y que además le dejó una libreta con sus descubrimientos. El carmesí ni siquiera se dio cuenta de que Cicatriz había sobrevivido gracias a su hermano, por lo que más adelante los doctores Rockwell, los padres de Winry, se lo encuentran y lo ayudan, solo que al despertar, este los asesina sintiendo un tremendo odio hacia todos los amestrizanos. Incluso una señora y un niño fueron testigos de aquellos asesinatos. Después de ello, Cicatriz viaja hacia el norte y esconde las notas de su hermano para que nadie las pueda ver, a la vez que piensa en vengarse de Amestris, asesinando a todos los alquimistas estatales en nombre de Dios. Mientras, la guerra termina y muchos alquimistas devuelven sus certificados, de entre ellos el alquimista de hielo Isaac McDougall, y más tarde se une a una resistencia antigobierno. El Dr. Knox se regresa a su casa, aunque su esposa e hijo lo abandonan debido a que está muy corrompido por la guerra. Y el Dr. Marco se lleva una de las piedras y se muda a un pequeño pueblo en donde se cambia el nombre y se hace llamar Mauro. Mientras que Roy Mustang se convierte en el héroe de Ishbal y asciende a coronel. Y mientras todo eso sucedía, un militar corrupto conocido como Yoki se aprovecha de la distracción de la guerra para poner fuertes impuestos a la ciudad de Yuswell. Además, Raisa le pide al coronel Mustang que le borre de la espalda los conocimientos del fuego que tenía tatuados ahí, debido a que se siente demasiado arrepentida por lo que han hecho en la guerra. Y luego de que la guerra terminara por completo, el laboratorio número 5 se queda en abandono, y unos investigadores experimentan con los criminales Barry y los hermanos Slicer, sacándoles el alma de dentro y dejándolos como guardianes de ese laboratorio, con el fin de que nadie pudiera entrar. Eso mientras que el alquimista carmesí es capturado, aunque nunca pueden sacarle la piedra filosofal. En el año de 1910, los Elric han recaudado al fin todos los ingredientes necesarios para resucitar a un humano, o al menos es lo que ellos creían. La idea era revivir a su madre. Para entonces, estos ya tenían 10 y 11 años, y cuando ponen a funcionar su círculo de transmutación humana, algo sale mal, y surge un rebote, lo que hace que el portal de la verdad se lleve uno de los pies de Edward, y se lleve además el cuerpo completo de Alphonse, junto con su alma. Al estar en la verdad, Edward recibe un vistazo por esta y por el conocimiento alquímico, en donde se da cuenta que el único elemento que le hacía falta para que su transmutación humana funcionara era el suficiente intercambio de equivalencia. Al volver a su realidad, ese solo ve un cuerpo moribundo que no se parece en nada a su madre. Mientras que por su parte, Alphonse no recuerda su encuentro con la verdad, y solo siente como si estuviera dentro del cuerpo de la criatura que crearon. Luego de ello, y como Edward no quería perder a su hermano, entonces hace otra transmutación en la que pide el alma de su hermano a cambio de su brazo, y luego esa alma la introduce dentro de una enorme armadura que se encontraba ahí. El cuerpo humano de Alphonse se quedó en la verdad, mientras que su alma salió a la superficie. Aquella transmutación fue un éxito, y entonces solo se quedan ahí mirando lo que han hecho, pensando que hicieron revivir a su madre solo para matarla una vez más. Después de eso, la abuela Pinaco va a su casa para ver qué sucedió y se da cuenta que aquello no parecía un ser humano. A partir de ese día, Alphonse no tiene la necesidad de comer ni dormir, algo que parece una bendición pero al mismo tiempo un calvario que lo atormenta, mientras que Edward parece comer y dormir el doble, es como si comiera por ambos. Luego de eso, no les quedaron ganas de volver a jugar con las transmutaciones humanas, y por un tiempo se quedaron desmoralizados sin hacer nada más. Hasta que un día, el coronel Roy Mustang se entera de que en la ciudad de Risenbull existen unos hermanos que son unos genios expertos en el arte alquímico, por lo que va a inspeccionar solo para darse cuenta de que se trataba de un par de niños. No obstante, les propone convertirse en alquimistas estatales, dándoles una esperanza para volver a recuperar sus cuerpos y guardándoles su secreto.
Luego de ello, Edward se entera de la existencia de una piedra filosofal, que supuestamente era capaz de burlar la ley de la equivalencia de intercambio, así que acepta ser un alquimista estatal, por lo que hace una serie de exámenes y entonces lo aceptan, debido a que está sobrecalificado. Luego lo bautizan como el alquimista de acero por su hábil manejo con ese elemento. Además, su amiga Winry le coloca automails en el brazo y pie, algo que ella disfruta demasiado ya que es una entusiasta de la mecánica, particularmente de la mecánica automail. Y luego, el 3 de octubre del año de 1911, deciden irse, no sin antes quemar su casa para olvidarse de todos sus recuerdos. Y en su reloj de alquimista, Edward escribe: "No olvides el 3 de octubre del año 11". Justo en marzo de ese mismo año, ocurre la Segunda Guerra Fronteriza con el sur de Fotoset. Este ya sería el 7º punto de sangre, faltan 3. En el año de 1912 se perfeccionan las investigaciones con las quimeras gracias a la introducción del nuevo alquimista estatal Shaw Tucker, que para lograr ser parte de los estatales experimentó con su esposa, dando como resultado una quimera que solo decía "quiero morir" y que no quería comer, y así siguió hasta que se murió. Luego de ello, la experiencia con las quimeras aumentó y debajo del centro de comando central podemos encontrar a cientos de ellas. Al llegar a Central, los hermanos Elric conocen al resto de los alquimistas y rápidamente van tomando relevancia. Algunos de los alquimistas que los acogieron muy bien fueron el teniente coronel Miles Hughes y Louis Armstrong. Este último tiende a enseñarle sus increíbles pectorales. Según él, así le sube la moral. Más o menos entre esos años, el abuso del militar Jockey es descubierto y desde entonces, este se escapa. Mientras que eso sucedía, en Zinc, su rey ya está muy viejo y quiere alcanzar la inmortalidad, por lo que le dice a sus súbditos que si alguien quería tener más privilegios en su reino, entonces debían encontrarle una solución. Así que desde entonces, Ling Yao y Mai Chang se enlistan para viajar hacia Mestris, con el fin de encontrar una piedra filosofal y entonces acomodar sus clanes familiares. Esto en Zinc, mientras que en Amestris, el abuelo de Raiza, el militar Grumman, es invitado por el general Raven a su organización secreta de superhumanos, pero al rechazar su propuesta, hace que lo degraden de su puesto y lo mandan hacia el mando oeste, en donde se hacen los entrenamientos militares. Desde entonces se entiende que traman algo muy oscuro y está dispuesto a algún día traicionarlos, aunque solo se la pasa jugando ajedrez contra Roy Mustang. En el año de 1913, Shaw Tucker tiene que presentar sus descubrimientos anuales sobre la alquimia, pero lo que presenta no convence a la junta directiva. Y más o menos desde entonces el padre Cornelo se aparece en el pueblo de Liar. De inmediato los homúnculos lo contactan y le regalan una piedra filosofal y la utiliza diciendo que tiene el poder de Dios para revivir a los muertos. Además se la pasa haciéndole promesas extraordinarias a la gente y todo lo cumple utilizando su piedra filosofal. Con el tiempo tiene pleno control sobre todo Liar. Luego de eso comienza el año de 1914 y al empezar de inmediato hay conflictos en el oeste de Amestris, en Pendleton. Con este ya solo faltarían 2 puntos de sangre. Después aparece el alquimista de hielo, Isaac McDougall, y quiere asestar un golpe de estado en contra de toda Amestris. Su idea era congelarlo todo. Según él, esa sería la solución a todo lo que estaban haciendo, aunque parecía no saber tanto como pensaba. Sin embargo, los hermanos Elric intentan detenerlo, aunque más tarde el mismo Führer acaba con él. Después se dirigen a Liar, en donde conocen a una chica llamada Rose, y hacen quedar mal al padre Cornelo con todo su pueblo. Luego de ello se rompe su piedra filosofal y es comido por Gula. Luego de que se fueran de Liar, Envidia tomó la forma del padre Cornelo y provocó una revuelta entre los habitantes. Murió tanta gente que lograron crear otro punto de sangre, ahora solo faltaría uno más. En realidad suceden muchos acontecimientos antes de que los hermanos Elric conozcan toda la verdad que hay de trasfondo en Amestris. Edward es alquimista estatal solo porque tiene la esperanza de algún día encontrar una piedra filosofal para poder regresar el cuerpo de su hermano y de paso sus extremidades. Así que luego conocen a Shaw Tucker con el fin de aprender más sobre las transmutaciones humanas. Algo que los decepciona completamente, debido a que se dan cuenta de que este ha experimentado con su hija transmutándola junto con su perro, solo para continuar siendo un alquimista estatal. Este es asesinado más tarde junto con su quimera por Cicatriz, el Ishbalano que se vengaría de los alquimistas. Desde que llegó a Amestris, ha asesinado a un número considerable de alquimistas, por lo que más tarde se intentan enfrentar a este, aunque se muestra demasiado poderoso, tanto que piensan que tiene una piedra filosofal. Luego conocen al Dr. Marco y les comparte sus investigaciones sobre la piedra filosofal. Por ello, más tarde lo capturan los homúnculos para que no siga de boca floja.
descubren que hay dentro del laboratorio número 5, en donde conocen a los guardias y también a Lujuria y a Envidia. Más tarde, los homúnculos destruyen aquel laboratorio a propósito para que no sigan investigando. Después, el teniente coronel Miles Hughes es asesinado por Envidia, debido a que encontró datos sobre la transmutación humana de Amestris. Luego, como Codicia está haciendo de las suyas y ya no ha obedecido al homúnculo del frasco, entonces el Führer lo captura y lo asesinan en lo que parece ser lava hirviente. En ese momento, sus hermanos homúnculos conocen por primera vez al homúnculo Ira. Para desviar la atención, el gobierno le echa la culpa a la teniente Rose por el asesinato del ahora general Miles Hughes, así que la encarcelan. Eso mientras que los hermanos Elric se dan cuenta de que su maestra Izumi Curtis ya había ido a la verdad al tratar de revivir a su hijo. Al enterarse de que estos también lo hicieron, esta les dice que dejarán de ser sus discípulos, como castigo por abrir el portal de la verdad, por haber hecho una transmutación humana. Después, cuando vuelven a la ciudad, conocen a Ling Yao y Cicatriz por su parte conoce a Mai Chang. Ambos quieren encontrar la piedra filosofal. Mientras, Winry consigue un trabajo como mecánico en la armería de Garfield. Luego, como el coronel Mustang siente que fue injusto y a propósito el encarcelamiento de la teniente Rose, entonces arma todo un plan para sacarla de la cárcel y enviarla a Zinc. Después de mucho tiempo, el coronel asesina al homúnculo Lujuria, la quema viva hasta romperle su piedra filosofal, mientras que el criminal Barry Chopper descubre que volver a su cuerpo es imposible debido a que está en muy mal estado. Más tarde, es asesinado por su propio cuerpo justo en la entrada en donde se encuentran los soldados maniquís. De pronto, mientras que Edward se encontraba en Risenbull, se encuentra de casualidad con su padre, quien le reclama que por qué quemó su casa. Después de ello, el alquimista de acero desentierra el cuerpo de lo que creía era su madre, solo para darse cuenta de que aquel cuerpo no correspondía a las características de esta. Toda su vida pensó que sí había transmutado a su madre, y por ello se sentía culpable, pero al hacer este descubrimiento siente un gran alivio. Al regresar a Central, de inmediato tienen varias peleas contra Cicatriz, y más tarde, Winry se da cuenta de que él es el asesino de sus padres. Más tarde tienen otra pelea contra los homúnculos, así que Envidia, Edward y Link son absorbidos por accidente por el homúnculo Gula, pero logran salir al copiar la transmutación que se hizo en Cerces hace cientos de años. Al salir, los hermanos Elric conocen al homúnculo del frasco y Link se fusiona con la piedra filosofal de Codicia. Todo esto a la vez que King Bradley sospecha de las intromisiones del coronel Mustang, por lo que decide contarle su historia y callarle la boca al dividir a su equipo. Y más tarde lo mismo hace con los hermanos Elric, así que prometen no meterse con sus asuntos. Después, Cicatriz libera de la cárcel de los homúnculos al Dr. Marco. Se lo lleva con él porque quiere hacerle más preguntas sobre lo que sucedió en Ishbal. Y debido a que están bajos de personal, porque el nuevo Codicia también resultó ser un desobediente, entonces liberan de la cárcel por órdenes del gobierno al alquimista carmesí y le piden que se deshaga de Cicatriz. Kimball persigue incluso a los hermanos Elric hasta Briggs, en donde conocen al mando de la hermana de Louis, Olivier Armstrong, y además utiliza a su amiga Winry como rehén para que hagan todo lo que él quiera. Estando en Briggs, de pronto el ejército se encuentra con Pereza, aunque nadie más que los hermanos Elric sabe que se trata de un homúnculo. Y es que Pereza estaba por ahí porque estaba cavando el túnel que rodea a todo Amestris para poder crear el enorme círculo de transmutación humana. Estando en Briggs y al analizar las guerras se dan cuenta de que todo Amestris es un enorme círculo de transmutación, aunque todavía no saben para qué. Luego de ello, la militar Armstrong es invitada por el general Raven para que forme parte de sus planes, aunque más tarde, esta decide asesinarlo porque no está de acuerdo con aquello. Más tarde también descubren que formando las páginas del hermano de Cicatriz podían encontrar la forma de un círculo de transmutación invertido, aunque aún no saben para qué sirve eso. Mientras, en el norte, Drachma le declara la guerra al muro de Briggs, una guerra provocada por el alquimista carmesí, una guerra que Drachma pierde y debido a esto se forma el 10º y último punto de sangre en todo Amestris. Ahora solo queda esperar el día del eclipse de sol. Eso sucedía en el muro de Briggs, mientras que cerca de ahí se encontraba Mei Chang y el Dr. Marco. Juntos se enfrentan a Envidia y logran hacerle frente utilizando su alca estría, así que más tarde la encierran en un frasco de vidrio, ya que solo le queda su forma natural de homúnculo. Mientras que Olivier Armstrong es transferida a Central, en donde le muestran a los soldados maniquí, y Codicia se le revela a los homúnculos peleándose contra el Führer. El día prometido está bastante cerca, así que quieren capturar a los hermanos Elric, pero más tarde, Edward logra liberar a su hermano de las garras de orgullo.
una pelea en la que Orgullo se come a Gula para hacerse más poderoso, y durante ese tiempo, Hohenheim le explica a sus hijos todo lo que sucedió hace cientos de años en Cerces, a la vez que el alquimista Mustang se da cuenta de que el hijo del Führer, Selim Bradley, tiene más de 50 años de verse como un niño de 10 años, así que entiende que se trata de un homúnculo. Luego, Hohenheim encierra al homúnculo Orgullo y les da tiempo para dirigirse hacia el centro del comando central para detener al homúnculo del frasco. Aunque, por desgracia, este se sale porque a través de un código Morse le habla al alquimista carmesí para que lo rescate. Pero, gracias a una piedra filosofal, Alphonse logra darles batalla y luego escapa. Aquella batalla dio como resultado que Orgullo absorbiera al alquimista carmesí para hacerse más poderoso. Y también Envidia logra volver a la batalla al engañar a la niña Chang y absorber el alma de las quimeras. Mientras que el alquimista de fuego, Mustang, arma una brigada y atacan a los generales de Amestris. Debido a que uno de los generales se pone eufórico por la batalla, entonces libera a los soldados maniquí, lo que provoca que todos estos salgan y ataquen a diestra y siniestra. El ejército tiene que destruirlos, y en la batalla mueren varios generales, sin mencionar que el ejército de Briggs ataca a la milicia de Amestris, uniéndose en combate con el coronel Mustang. Más tarde, este último es capaz de hacerle frente a Envidia, y esta misma, más tarde termina suicidándose. Mientras que Pereza es vencido al fin en batalla, en contra del mayor Armstrong y de Zeke Curtis. Y luego, Hohenheim, los hermanos Elric e Izumi son capturados por el homúnculo del frasco para comenzar con sus planes. Aunque, antes de eso, Hohenheim se deja lastimar por el homúnculo para que absorba parte de las almas que tenía en su interior, a través de su sangre. Más tarde, el Führer y Orgullo obligan al coronel Mustang a hacer una transmutación humana para que visite a la verdad, en donde ésta le quita la vista como intercambio por mostrarle la desesperanza. Una vez que ha sido llevado a la verdad junto con Orgullo, entonces también es capturado por el homúnculo y comienza el eclipse solar. Al comenzar con los preparativos se abren portales en los estómagos de cada uno de los sacrificios, y de pronto todo comienza a ser recubierto por algo negro, mientras que salen montones de manos negras por toda la tierra. Entonces el círculo de transmutación humana absorbe el alma de todas las 5 millones de personas que viven en Amestris, por lo que toda la gente cae al suelo. Una vez absorbidas aquellas almas, y en la oscuridad del eclipse solar, se abre el portal de la verdad, y el homúnculo intenta absorberlo para que forme parte de él. De pronto solo se aparece el homúnculo rejuvenecido, diciéndoles que ahora tiene el mismo poder que un dios. Es capaz de crear soles incluso con la palma de su mano, y los piensa atacar con estos. Hasta que de pronto siente en su piel un pulso extraño, y Hohenheim le dice que eso que siente son todas las almas que comenzaron con su contraataque. Le explica que puso piedras filosofales en varios puntos claves de la Tierra, y que con ayuda del eclipse de sol que todavía continuaba, estas piedras se activarían y se haría una segunda figura de transmutación, un total de 5 puntos que da como resultado un círculo de transmutación, pero a la inversa, lo que hace que de inmediato sean devueltas todas las 5 millones de almas que se robó. Y mientras afuera, Cicatriz logra vencer al Führer, quien fallece con una sonrisa en el rostro, porque aquella pelea fue hecha con un fin egoísta y no por una orden del homúnculo. Luego de ello, Cicatriz utiliza sus brazos para hacer funcionar el círculo de transmutación invertido de su hermano para corregir la alquimia de Mestris. Luego de ello, y cuando está débil, el homúnculo escapa buscando más energía para fortalecer su propia piedra filosofal. Y mientras eso sucede, Edward vence al fin a Orgullo, con ayuda de la distracción del alma del alquimista carmesí. De aquella batalla, solo queda un pequeño bebé en miniatura, que no es más que la forma natural del homúnculo Orgullo. Una vez vencido, entre todos intentan hacerle frente al homúnculo del frasco atacándolo, y aunque al principio no le hacen mucho, luego de tantos ataques comienza a perder su fuerza al utilizar la mayoría de su energía de la piedra filosofal. Para fortalecerse, intenta absorber a Codicia, y este se lo permite, así que una vez dentro del cuerpo del homúnculo, se transforma en carbón para convertirse en alguien frágil. Al hacer esto, el homúnculo lo desecha de su cuerpo y Ling Yao se despide de su amigo Codicia. Ya se habían encariñado. Al final, Codicia desaparece sabiendo que tiene amigos, que era lo único que más codiciaba. En la batalla solo queda Edward, y aunque hace lo posible para vencerlo, este lo ataca y lo atrapa en un enorme escombro para luego absorber su alma. Y estaba a punto de ser absorbido hasta que su hermano Alphonse elabora una transmutación humana e intercambia su alma a cambio del brazo derecho de Edward. De ese modo, este puede atacarlo utilizando todos los poderes de su alquimia y venciéndolo al fin de una vez por todas. Al vencerlo, de inmediato es absorbido por las manos del portal de la verdad. Estando con la verdad, es enviado directamente hacia los confines de su propia puerta que no posee ningún tipo de escritura. Y este, al fin, es el fin del homúnculo del frasco,
que solo quería llegar a ser libre y nunca se dio cuenta de que ya lo era. Una vez que el homúnculo se fue, entonces Edward quiere recuperar a su hermano de una vez por todas, así que se le ocurre una idea y se va directamente con la verdad. Al llegar con esta, le propone intercambiar su puerta alquímica a cambio de su hermano Alphonse. Después de todo, aquella puerta le pertenecía, a lo que la verdad lo cuestiona sobre si está seguro de lo que hace, pues luego de sacrificar esa puerta, no podrá utilizar a la alquimia nunca más. Cuando Edward admite que no es más que un ser humano insignificante que no sabe nada y que no necesita la alquimia si tiene a la gente que le rodea, la verdad le contesta que esa es la respuesta correcta y que lo ha vencido, así que le dice que se lleve a su hermano y que se lo lleve completo. Y una vez con este, se regresan juntos a su realidad y al fin todo vuelve a la normalidad. Más tarde, Hohenheim visita la tumba de Trisha y poco a poco se va haciendo viejo hasta que fallece feliz y decidido a dejarse morir, satisfecho por la buena vida. Luego, Amestri se restablece y de inmediato dejan al militar Grumman como el nuevo Führer. Mientras que la señora Bradley cría nuevamente a Orgullo, y aunque lo están vigilando constantemente, llegan a la conclusión de que quizá el homúnculo no era malvado por naturaleza. Eso mientras que el coronel Mustang quiere restablecer a toda Ishbal con ayuda de Cicatriz, del mayor Miles y de los doctores Knox y Marco, quienes utilizarán los poderes de su piedra filosofal para devolverle la vista y ayudar al resto. Incluso más tarde se intentará implementar una democracia. Más tarde, Mei Chang y Ling Yao se regresan a Zhang con una de las piedras filosofales, y Link le dice a esta que cuando regresen cuidarán del resto de las familias, por lo que podemos decir que es un final feliz. Y como ya todo ha terminado, los hermanos Elric se regresan a su comunidad a vivir junto con su amiga Winry. A pesar de su retiro, continúan trabajando en un nuevo principio alquímico y viajarán por el mundo para aprender más sobre la alquestría. Al final, la serie animada cierra cuando Edward le dice a Winry que él le daría la mitad de su vida si ella le daba la mitad de la suya. A lo que ella dice que aquello no tiene sentido porque ella le daría su vida entera. Luego de eso, vemos que el alquimista de acero tendrá a 2 pequeños hijos y vivirán felices.